Gracias, mi hermano Wesley, por dirigirnos hoy en la liturgia. Mi nombre es Yamir Alejandro, hermano, y por la gracia del Señor tengo el privilegio de fungir como pastor de esta hermosa congregación. Gracias a las personas que se acercan a nosotros hoy, ¿verdad? Y nos están visitando. Siempre es una alegría ver caras nuevas que estén visitándonos. Para nosotros es realmente un regalo. Y esperamos que entre nosotros, como decíamos tradicionalmente, siempre se sientan amados y no juzgados por esta congregación. En estas últimas semanas nosotros hemos estado siguiendo el ministerio del profeta Jonás, tal vez el profeta favorito de alguno de ustedes, el profeta gruñón. Y estamos mirando cómo a este hombre Dios lo llama a ir a la ciudad de Nínive y a predicar en la ciudad de Nínive el juicio de Dios. Aprendimos que Nínive es la capital de los asirios, un reino de personas sumamente crueles. Hermano, la crueldad de estas personas tal vez nosotros no pudiéramos ni siquiera imaginarla de tan mala que era. Y allí el Señor quiere llevar su mensaje. Y así es el corazón de Dios. El Señor se enamora de gente así y los quiere transformar. No le recomendamos eso a las muchachas de la iglesia, pero sí, así es el Señor, ¿verdad? Cuando escoge a la gente que quiere cambiar, los ama y los transforma. Jonás escucha la encomienda del Señor y nos dice el texto en el capítulo 1 que sale hacia el otro lado, sale huyendo. Allí una tormenta lo encuentra, es echado a las aguas, a lo profundo. Y cuando estaba allí en lo profundo de las aguas, en su desesperación, nos dice que un gran pez lo salva de la profundidad del mar. Desde el vientre de aquel pez, Jonás escribe una canción. La vimos en el capítulo 2, una canción de acción de gracia, una oración, un salmo. Y pareciera que su corazón ha cambiado. El gran pez luego de esa canción lo vomita, y es la palabra que usa el hebreo, por eso no quiero cambiarle y decir una más linda, porque es lo que hace, de alguna forma como si tuviera alguna indigestión, lo vomita en tierra seca, y ahí toma lugar lo que va a pasar hoy en nuestra serie de sermones. Hemos titulado esta serie de sermones Misericordia Incansable. ¿De quién estamos hablando en el libro de Jonás? Se está hablando de Dios y de cómo Dios trata con sus criaturas. No se trata del profeta primordialmente. En el pasaje de hoy, Jonás se presenta en la gran ciudad de Nínive y predica el mensaje que Dios le dice y le indica predicar. Y muchos de nosotros, y aquí hay un punto bien importante en este sermón, muchos de nosotros a veces tomamos la expresión Dios es amor, que nos enseña primera de Juan. El discípulo amado nos escribe acerca de Dios como amor, y a veces echamos en ese saco un montón de cosas. Si Dios es amor, entonces todo el mundo debe ir al cielo. Si Dios es amor, no puede haber juicio por nada malo nunca, etcétera. Y todo este tipo de cosas. Si Dios es amor, entonces amor es amor, ¿no? El pasaje de hoy nos va a ayudar a nosotros como discípulos de Jesús a entender más claramente la manera en que se expresa el amor de Dios cuando Él se acerca a las personas. Y qué elementos siempre están presentes en ese interactuar de Dios cuando Dios ama profundamente a alguien. Especialmente hacia personas que no lo merecen. ¿Y usted sabe qué? Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero usted y yo somos esas personas que Dios ha amado sin que lo merezcamos. Y con eso en mente les invito a estar de pie para la lectura de la palabra de Dios que hoy se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a estar leyendo de los versos del 1 al 10. Jonás 3, del 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono,
se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pueden sentarse. En el capítulo 3 de la historia de Jonás. Y el capítulo 3 tiene como característica interesante que comienza, si usted lo mira, casi igual que el capítulo 1, repitiendo casi ad verbatim, casi las mismas palabras que se repiten en los primeros 2 versos del capítulo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es casi como un comienzo nuevo. Y esto primeramente nos apunta al tema principal del libro de Jonás. El pasaje de manera inmediata, sin perder tiempo. Jonás es echado allí en tierra seca y esto ocurre inmediato. Nos deja ver que a pesar de todo el caos que ha pasado, y usted ha visto el caos que ha vivido Jonás, cómo ha sido revolcado por las aguas, cómo una tormenta se le vino detrás, cómo estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, y eso no es poca cosa. Como mirábamos, imaginábamos las condiciones en que estaba Jonás esos 3 días. Aunque todas esas cosas han cambiado, aunque todas esas cosas de seguro han creado caos en su vida, de alguna forma un caos santo, un disturbio santo en su vida, Jonás no es el mismo, de seguro. Después de esto, ¿quién sabe cómo se veía Jonás después de estar 3 días y 3 noches dentro de un pez con todos los jugos gástricos y todo lo que podamos encontrar allá adentro? Buen provecho a todos los que van a tener almuerzo hoy. Hay algo que nos dice de inmediato que no ha cambiado. Dios utiliza exactamente las mismas palabras por segunda vez. El plan de Dios no ha cambiado. Llama a Jonás. Si usted se acuerda lo que significa Jonás, es paloma. Llama a su paloma, a su mensajero, a dirigirse a la gran ciudad y llevarles su mensaje una vez más. Hay una determinación que es inmutable en el corazón de Dios, y esta palabra la vamos a repetir más adelante en el sermón, que ningún evento, estamos viendo, puede afectar de ninguna manera. La palabra del Señor va a llegar a Nínive, porque es una determinación y un decreto del corazón de Dios en acercarse a aquellos que están perdidos. El pez vomita a Jonás en la tierra de Nínive, y de inmediato el Señor le repite las mismas palabras. Mire qué interesante cómo se ven las palabras del capítulo 1. Todo lo que está en amarillo es igual que el capítulo 3. La palabra del Señor vino a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Esa gente mala es la gente a quien Dios quiere llevarle su mensaje. Amados, estos son los detalles dentro de una historia que Dios va a utilizar para llevarnos a conocer aspectos de su corazón y de su carácter. Y si usted está aquí en esta mañana, es porque de alguna forma usted tiene hambre de conocer a Dios. Y Dios va a comenzar a revelar su corazón por medio de estas historias súper interesantes. No nos da un libro de texto, nos da historias hermosas donde Él se revela. En el centro de esta historia del profeta Jonás está el tema de la misión de Dios en el mundo. Esa misma que usted y yo nos aprendimos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión no comienza ahí. La misión es mucho más antigua y la estamos viendo en el libro de Jonás. El Señor está determinado a alcanzar a un pueblo malvado y transformarlo.
Dios siempre está moviéndose en nuestra dirección hacia un mundo perdido. Por alguna razón que usted y yo no entendemos, Dios siente una atracción hacia la gente que está en malos caminos. Y una atracción que no es enfermiza, como la de tal vez algunas personas, es una atracción que busca transformar a un hijo pródigo, a alguien que está perdido. Lo ama y busca con su amor transformarlo. El Señor mira a su mundo perdido para acercarse, para rescatarlo, y Jesús verbaliza estas palabras cuando nos dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted quiere saber dónde está el corazón de Dios, todas estas palabras hablan de dónde está el corazón de Dios. El texto nos presenta a un profeta obstinado, Jonás, el profeta gruñón, que no quiere ir a Nínive. Y usted y yo entendemos cómo eso se siente en algunas ocasiones. Y nos presenta a la misma vez un Dios más obstinado aún. Porque nada va a impedir que la palabra del Señor llegue a la gran ciudad malvada de Nínive. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Nos está diciendo el texto para que usted y yo entendamos la obstinación de Dios. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó, y en ese momento, en vez de irse huyendo a Tarsis, nos dice que fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad de camino de un día y proclamaba el mensaje de las 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y lo proclamaba en las canchas de baloncesto. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y Jonás se va de campaña visitando cada uno de los lugares públicos de la ciudad y dice exactamente las palabras que Dios le pidió que le dijera. Este no es su mensaje, es el mensaje que Dios le dio para predicar. Y muchos de ustedes han escuchado el mensaje de las 7 palabras, pero Jonás es el primero que estrena, en Viernes Santo, estrena el mensaje de las 7 palabras. En cada espacio público de la ciudad, en cada calle, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Si alguien tenía su ventana abierta en su casa, iba a escuchar: dentro de 40 días, Nínive va a ser arrasada. De mal humor se acerca a los lugares públicos. Dentro de 40 días, todo el día, Nínive va a ser arrasada. Durante la mañana con el desayuno, dentro de 40 días, Nínive va a ser arrasada. En el almuerzo y en la cena, las mismas palabras nos dice el texto. De hecho, en el hebreo el mensaje era un poquito más fácil de predicar porque son 5 palabras y no son 7. Y el mensaje que Dios le dio a Jonás para predicar en Nínive consistía solamente en estas 5 palabras. Qué interesante que no dice absolutamente una palabra fuera de lo que Dios le pidió que dijera. Y en este mensaje es donde por primera vez nosotros vamos a encontrar una de estas 5 palabras. Es la palabra clave que nos ayuda a entender el primer punto de esta historia en este capítulo. Dentro de 40 días Nínive será Hapak. Para entender apropiadamente la Biblia, es importante que nosotros entendamos cómo funciona el lenguaje. Y usted y yo entendemos cómo funciona el lenguaje, se lo voy a demostrar ahora, no es tan difícil. Allí pasó la tormenta. Quedó todo revolcado, patas arriba. Usted y yo sabemos en el huracán María cómo todo quedó revolcado, patadas arriba. Ese es el significado de patak, cuando algo queda revolcado, patas arriba. Llegó aquel muchacho y cuando predicó, quedó todo el barrio revolcado, patas arriba. Estamos hablando con las mismas palabras y diciendo 2 cosas completamente diferentes. Que algo quede revolcado, patas arriba, puede ser algo bueno. Si esa es su vida, cuando usted está andando en malos caminos y el Señor se acerca a usted. Que algo quede revolcado, patas arriba, luego de una tormenta, es una mala noticia, porque quiere decir que todo eso se destruyó. Y esa es exactamente la palabra que está usando Jonás, que Dios se la dio. Dentro de 40 días Nínive será Hapak, va a quedar revolcada.
Y aunque en el sentido más apropiado aquí es que Nínive va a ser destruida, es la versión negativa, nos vamos a dar cuenta que detrás de la palabra existe una esperanza de ser transformada. Nos toca preguntarnos cuál es la intención del mensaje de Dios en esta ciudad con dejarle saber a una gente que van a ser destruidos en 40 días. Si tú me vas a destruir en 40 días, no me lo anuncies. Déjame vivir por lo menos disfrutando esos últimos 40 días. No me digas nada, déjamelo saber. Y aquí es donde el lenguaje, seguimos tratando de entender el lenguaje. Si yo en este momento le digo a mi hermana Giselle, hay fuego en la cocina, te vas a quemar, y le grito esas palabras con pasión, ¿será acaso mi intención hacer una predicción del futuro acerca de la cocina? Estoy hablando con verbos que se conjugan en futuro, en tiempo futuro. Te vas a quemar. Sin embargo, el lenguaje no funciona de esa manera. Te vas a quemar, estás de alguna forma prediciendo el futuro de alguien que no se mueve de la cocina. Giselle, hay fuego en la cocina, te vas a quemar. Le estoy diciendo, Giselle, sal corriendo de la cocina. Y ese es el mensaje que están comunicando esos verbos futuros. Asimismo, hermanos, funciona el anuncio de Habac para la ciudad de Nínive. La destrucción que Jonás está anunciando en Nínive tiene como intención, y aquí es donde la palabra profética tiene siempre como intención no solo meramente predecir el futuro, sino que tiene como intención crear una transformación en el corazón de aquellos que lo están escuchando. Miren cómo Jeremías nos ayuda a entender esto. El profeta Jeremías les dice a la gente, el Señor le dice a la gente por medio de Jeremías, si anuncio que voy a desarraigar o a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como había planeado. Y de igual manera dice, si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Y aquí vamos nosotros entendiendo cómo funciona la palabra profética de juicio del Señor. Y esto es lo que Jonás sabe, que si esa gente se arrepiente, van a ser restaurados, y por eso le molesta y no quiere ir. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Es un anuncio de la gracia y la misericordia del Señor para que esa gente cambie su mala manera de vivir. El mensaje de destrucción lleva en las palabras del Señor, y aquí es donde vamos entendiendo el amor de Dios, donde vamos entendiendo cómo se manifiesta el amor de Dios hacia las personas que no se lo merecen. El mensaje que se predica es de destrucción. No es un amor barato, vacío, ni romántico. Y este mensaje de destrucción lleva en su fibra la misericordia incansable de Dios. Nos está diciendo el Señor, si no cambias, este es tu futuro. Con el corazón te lo está diciendo, y ese va a ser tu futuro si no cambias. Pero el amor de Dios lo lleva a predicarte lo que te va a pasar y dejártelo saber para que tengas una oportunidad de arrepentirte. Es aquí donde Dios nos muestra lo que Él hace, una pregunta que hay en el corazón de muchos de nosotros. ¿Cómo Dios trata a la gente mala? La gente malvada en el mundo, póngale carne a eso. ¿Cómo Dios lidia con los terroristas? ¿Cómo Dios lidia con la gente de Hamás? ¿Cómo Dios lidia con el político corrupto que se roba el dinero de tus hijos en la escuela? Qué mucho nos duele. Qué coraje nos da. Y ahí vas entendiendo a Jonás, porque tú y yo no haríamos lo mismo que Dios. Cómo Dios lidia con la madre y la joven que le quitan injustamente la vida a Gabriela. El Señor les muestra la destrucción por sus acciones, pero en su misericordia el Señor al malvado siempre le ofrece la oportunidad de arrepentirse. Siempre, y es una oportunidad real. Dentro de 40 días Nínive será Habac. Dentro del juicio,
hay una extensión de la misericordia de Dios para que las personas se puedan arrepentir. Y eso va para todo el mundo. Por eso es que Él no es como nosotros. Porque nosotros queremos machete, pero el Señor ama y extiende su misericordia a todos los que no se la merecen. Lo hizo contigo y lo hizo conmigo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo aquel hombre en la cruz, el ladrón, a Jesús. Y Jesús le dice, de seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre no entendió la doctrina de la justificación ni de la santificación. No tenía nada de lenguaje teológico, no fue al catecismo. No hizo la primera comunión, nunca tomó la Santa Cena, no hizo nada. No fue a la iglesia un domingo, tal vez nunca visitó la sinagoga. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sin bautizarse. Así es la misericordia del Señor cuando un corazón se arrepiente, no importa lo que haya hecho. Dentro de 40 días Nínive será revolcada. Y hay dos posibilidades dentro de ese revuelque. Este texto trata de la misión de Dios, de traer su reino al mundo. Jonás es una paloma que es enviada a un lugar malvado para traer transformación. Y nos muestra cómo el Señor en su misericordia incansable nos anuncia la destrucción que viene a causa de nuestra maldad. Pero detrás de ese anuncio, y aquí se manifiesta su amor, nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos. Y de eso se trata la segunda parte de nuestro pasaje hoy, el arrepentimiento. Primero viene la destrucción, luego viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es el vehículo, escuche bien, necesario para que el perdón de Dios sea activado en nuestra vida. Este patrón está en toda la Biblia, por eso con toda seguridad podemos usar esta historia y hablar aún del Evangelio. Y la historia nos permite ver cómo se ve, observe bien, una persona que se ha arrepentido genuinamente. Luego de que Jonás predica su sermón de las 7 o 5 palabras, de seguido nosotros vamos a ver la reacción de la gente. Mire lo que dicen, cómo reaccionó esa gente malvada. En el verso 5 comienza diciéndonos del saque, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, dejaron de confiar en sus dioses y se movieron a creer en el Dios verdadero. Toda esa gente malvada. Y proclamaron, miren todos los verbos en amarillo, y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, para referirse a todos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, ya todo el pueblo estaba arrepentido. Y miren lo que él hace. Se levantó, interesante el movimiento, de su trono, se despojó de su manto real, se buscó otra ropa de cilicio para representar su arrepentimiento y se sentó más abajo, no en el trono, sobre ceniza. Es interesante cómo los verbos y las direcciones que nosotros vemos nos ayudan a entender el estado del corazón de los habitantes de Nínive cuando experimentan un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aunque mucho haya cambiado desde aquel tiempo acá, el corazón del ser humano es el mismo y reacciona de las mismas maneras. Y un arrepentimiento hace 2700 años atrás no se ve muy diferente a un arrepentimiento hoy en las expresiones de nuestro cuerpo. Antes de que el rey escuchara a Jonás, ya la gente, nos dice que desde el mayor hasta el menor, de alguna manera para referirse a toda la ciudad, estaba ayunando y estaban en lamento reconociendo su maldad. No empecé a eso, el rey y sus nobles, los dirigentes, dirigen a toda la ciudad a una respuesta. Si usted pensaba que esto era radical, mire lo que hace el rey por decreto. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, sus nobles, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El rey de Nínive intensifica las expresiones. Es lo que hace un líder cuando sabe el peligro que va a enfrentar su gente. Y dice, quizás Dios nos va a perdonar, pero vamos a hacer que esto sea
profundo. Ellos entienden su maldad profundamente y comienzan a hacer estas expresiones de arrepentimiento. Usted tal vez no se lo había imaginado. Mientras yo leía los personas expertos que comentan estos pasajes, decía, ¿tú te imaginas cómo empiezan a llorar las vacas y a llorar todo el ganado, todos los animales, con un día sin comer? Por toda la ciudad lo que hay son clamores por 40 días de personas con hambre, de personas sintiéndose sumamente tristes, sumamente porque saben el mal que han hecho. Esta gente mataba a gente por relajo. Los ninivitas no dan por sentado el perdón de Dios. Ellos saben y han internalizado y entendido cuán malos son. Y esa es la mejor respuesta que nosotros podemos tener delante del Señor. Y si a eso le sumas que llegue un hombre israelita a la tierra de Nínive, salido del vientre de un pez, quién sabe con qué aspecto físico, después de 3 días allí, traído por Dios a pregonar la destrucción a la ciudad, quién sabe, cuando la gente comience a escuchar eso, de alguna forma pudiera estar dando validez al mensaje del Señor. Jonás sabe que Dios los puede perdonar. Jonás lo sabía, que esos corazones podían cambiar y por eso no quería llegar hasta allí. Pero los ninivitas no conocen la compasión del Señor, así que en su respuesta el rey todavía no sabe si Dios lo va a perdonar, porque él no es un teólogo. Jonás sabe que Dios los va a perdonar, pero el rey no lo sabe. Mira lo que grita, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y nosotros no perezcamos. Amados, en la misión de Dios, acercarse a los humanos para rescatarlos, hay un aspecto que no puede faltar, y hay un aspecto que no puede faltar cuando se expresa su amor hacia la humanidad. Y si nosotros le quitamos esto, estamos faltando a la verdad bíblica. El amor de Dios es bien específico en la manera en que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Nos lleva al arrepentimiento. No hay salvación para una persona de Nínive sin esa expresión, sin una expresión de quebranto en el corazón, sin un dolor profundo por lo que ha hecho. Es ahí donde hay un terreno fértil para que Dios derrame su misericordia. El amor de Dios no es barato. Le costó al Hijo la sangre, su vida en la cruz. Pero no hay manera de recibirlos si no hay un arrepentimiento. Amor es amor. Ese no es el amor de Dios. Y este es el milagro más grande que nosotros vemos en el libro de Jonás. No que un hombre está en un pez 3 días y 3 noches, sino cómo Dios es capaz de cambiar el corazón de toda una gente malvada. El Catecismo Menor de Westminster nos ayuda en estas cosas, escrito en el 1646 por cristianos de otro tiempo. Le damos gracias al Señor por ello, porque nos ayudaron a organizar estas ideas. Y miren cómo lo dice el Catecismo, la pregunta 87. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Leemos todos juntos. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierten de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Gracias al Señor por la gente que nos ayuda de esta forma. Ese es el arrepentimiento y la muestra de amor y el terreno para que se manifieste el amor de Dios en nuestra vida y lo recibamos. El arrepentimiento para vida. Y trae la vida del reino consigo. Es la manera en que Dios ha establecido para derramar su amor y su misericordia. Es lo que Él produce en nuestros corazones cuando nos salva, nos da un arrepentimiento real para vida. Quien se acerca a Dios para salvación es necesario que se acerque en la manera en que la Biblia establece y no bajo nuestras propias ideas. Con un corazón arrepentido, con un dolor y un odio, sí, con un odio, pero no con un odio contra las cosas buenas, sino con un profundo odio por lo que sé que he hecho, lo sé.
y un deseo de ser transformado para una vida nueva de obediencia en Cristo Jesús. Todo eso está ahí, en el arrepentimiento que produce Dios en nuestros corazones. Ese es el milagro que produce el Señor en el corazón del hombre. Y quisiera ir culminando este sermón con la última parte de nuestro pasaje. Miramos la destrucción, el anuncio de destrucción y las cosas que implica ese anuncio. Miramos la respuesta a ese anuncio de destrucción, que es un arrepentimiento. Y ahora vamos a ver la respuesta de Dios a ese arrepentimiento. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y Jonás encendido, molesto. Finalmente nos muestra el autor cómo el cambio producido en el corazón de los ninivitas, con aquel ayuno de 40 días, con aquellas expresiones de arrepentimiento, produce un cambio en Dios. Y aquí los teólogos empiezan a sentir que Dios cambia. Espérate, empieza la palabra herejía por ahí a aparecerse, ¿verdad? En nuestros corazones. Los teólogos se ponen sumamente incómodos. ¿Acaso Dios puede cambiar? Se arrepiente Dios, pero Él no es inmutable, que no cambia, el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia nos enseña que uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad. El Dios que no cambia. Dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca cambia. Eso tiene que estar claro. Sin embargo, el pasaje nos sugiere que Dios se arrepintió, al igual que algunos otros pasajes en la Biblia. En la historia de Noé se arrepintió de haber creado el género humano. Sí, Dios se arrepintió. Entonces hay algo que cambió en él, diríamos. Sin embargo, quisiera proponer que es precisamente lo contrario lo que nos está enseñando este supuesto arrepentimiento de Dios. Amados, lo que es inmutable en el Señor no son sus acciones, es su carácter, quien Él es. Eso es lo que es inmutable. Él nunca va a cambiar y quisiera desempacar eso un poco. Él nunca va a cambiar su esencia, quien Él es, y precisamente porque Él no cambia es que nosotros podemos tener certeza de que siempre va a actuar con compasión cuando alguien se arrepiente. Y ese es el cambio que nosotros estamos viendo aquí. Miren cómo lo dice el profeta Joel. Aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios. Y la respuesta del Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Ese es quien Él es. Y cuando alguien se arrepiente, Él se arrepiente de infligir el mal. Eso nunca va a cambiar. Siempre que alguien se arrepienta, Dios no va a cambiar de actuar de esta manera, porque Él es inmutable. Lo que cambia es que no va a derramar su juicio sobre ti, no su esencia ni quién Él es. Él desea perdonarte y eso no va a cambiar. El Dios que cuando ve un corazón, Él es el Dios que cuando ve un corazón arrepentido, nos dice el profeta Joel, no va a infligir el mal. Lo hizo en el tiempo de Jonás y durante todo el tiempo que dure la raza humana, cuando Él vea un corazón afligido y arrepentido, no va a infligir mal sobre él, lo va a perdonar. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cambió Dios cuando se arrepintió de darle el juicio? No. Porque no cambió su esencia y quién Él es, un Dios que quiere perdonar. Lo que hizo fue no derramar su juicio. Su carácter permanece inmutable y nadie lo va a cambiar. Él es el Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y siempre va a actuar de manera compasiva cuando alguien se acerque con arrepentimiento a Él. Nunca va a responder de otra manera. Y ahí está la buena noticia para nosotros los humanos, porque estamos entendiendo cómo funciona el amor de Dios y cómo es hermoso, porque aunque usted y yo no perdonaríamos a alguna gente si nos hacen unas cosas, cuando alguien se arrepiente, Dios los recibe, no le cobra nada de vuelta.
si se arrepiente. Y esa es la clase de amor que Dios está extendiendo a la humanidad. Cuando alguien se acerque a Dios, no va Dios a responder de una manera diferente. Él es inmutable. Él no cambia. Y Jonás sabía eso, que un pueblo arrepentido iba a hacer que Él no derramara su juicio sobre ellos. Por eso no quería ir a Nínive. Quisiera ir concluyendo este sermón, aunque ya se los dije ahorita. Hemos mirado hoy el patrón de la misión de Dios, o algunos aspectos que se dan cuando Dios sale en misión a rescatar el mundo perdido. Anuncia destrucción, nos anuncia las consecuencias de nuestros actos, pero nos dice que hay una oportunidad de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento dirige a que Dios derrame su compasión sobre nosotros. Dios se acerca para reconciliar el mundo con Él. Nos dice la historia al principio, y con esto quiero terminar, hubo un segundo llamado a la vida de Jonás. El que Dios le haga un segundo llamado a Jonás para ir a predicar a Nínive, escucha bien, es una forma en que la narrativa nos está haciendo un énfasis claro del corazón de Dios. Dios no se olvida de lo que quiere. Él lo tiene bien claro. Él no pone sus planes de salvar a Nínive a un lado por la obstinación de este hombre. Dios está claramente comprometido con su misión, por eso el llamado es exactamente igual cuando llega una segunda vez. Él quiere establecer su reino de transformación y cambio allí en aquella ciudad malvada, en cada espacio público. Hermanos, cuando Dios llama por segunda vez a Jonás, nos está mostrando también que Dios no va a cambiar su vehículo. Podía llamar a otra persona, pero no cambió su vehículo. Él quiere que el mismo Jonás vaya a anunciar a estas personas su mensaje. Y es ahí donde la historia comienza a tener implicaciones para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros, al igual que Jonás, que Dios a Jonás, el Señor Jesús nos ha hecho un llamado. Y es bien claro. Aguántese ahí. Nos ha enviado a una misión que es la misma misión de Jonás. Y si usted no se acuerda dónde está esa misión, déjeme ayudarle a encontrarla. Mateo 28, 18, el Señor le dice a sus discípulos antes de irse, les da una gran encomienda. Miren lo que le dice. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Porque esto tiene implicaciones para nosotros. El Señor vino a dar su vida en rescate por los perdidos. Hay una ofrenda que fue derramada en aquella cruz que es capaz de limpiar la vida de cualquier ser humano. Hay un regalo de gracia para que se extienda a las personas que están perdidas como la gente de Nínive. Y el Señor escogió un vehículo para que fueran a alcanzar a esas personas. Y el vehículo no cambia. Eres tú y soy yo. Dios siempre, amados de la travesía, no hay que complicarse demasiado las cosas. No es que usted se ponga una mochila de misionero y se vaya para India hoy a abrir una iglesia en India. Dios siempre nos va a poner a alguien con quien compartir ese mensaje de gracia. El Evangelio de Jesús. Y es ahí donde comienzan a aflorar los sentimientos de Jonás muchas veces en nosotros. Y que hasta preferimos de alguna forma que no conozcan al Señor, porque si empieza a venir a la iglesia, ese es compañero de trabajo, me voy a sentir incómodo, porque yo allí hago unas cosas que no hago en la iglesia. Y comienzan todos estos sentimientos a aflorar en nuestros corazones. Nosotros podemos, al igual que Jonás, desobedecer a Dios cuando nos llama a cumplir con su misión. Podemos hacerlo, pero el Señor sigue llamándonos a nosotros a cumplir y a responder en obediencia. La misión no es para otra gente, la misión es para ti. Y viene de parte de Jesús, no te la estoy diciendo yo.
El Señor quiere alcanzar a las personas. ¿Cómo respondemos? Quisiera esta mañana o esta tarde ya invitarte a que hoy saques tu celular. No para que te pongas a hablar con nadie. Y tú le vas a tomar una foto de esta imagen. Esta es la misión de la travesía. La travesía es una comunidad centrada en el Evangelio, comprometida. Esto es lo que hacemos, usted y yo. Comprometida con formar discípulos que viven y anuncian el reino de Dios. Amados, esto no es la palabra del Señor, pero esto está basado en la misión que Jesús nos ha dado a nosotros. ¿Qué podemos hacer esta semana? ¿Cómo respondemos? Soy tímido, se me hace difícil. Esta es la misión que Dios nos ha dado a nuestra iglesia. Esta no es la misión del pastor, que se la memoriza el pastor. Esta es la misión que te memorizas tú. Y cuando tú vayas leyendo esta misión durante esta semana, órale al Señor: Señor, yo quiero cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer en nuestra congregación. Nos llamaste en Mateo 28, nosotros lo cambiamos un poquito y lo adaptamos aquí a nuestra realidad. Y estos somos nosotros. Y queremos hacer eso, porque creemos que Jesús nos está llamando. Al igual que a Jonás, Dios lo llamó, nos está llamando a nosotros a ser un faro de luz, a ser personas que compartan el Evangelio. Y que esta semana te invito a que tomes esta misión y te la memorices. Te vamos a hacer el quiz la semana que viene. Y que tú puedas reflexionar en cada palabra que está en esta misión. Puedas mirar también, si quieres anotar, Mateo 28, 18 al 20, la misión para la iglesia dada por Jesús, con el fin de que nosotros, como iglesia La Travesía, esta misión comience a volverse parte de nuestro ADN, de quienes nosotros somos. Nosotros somos gente comprometida con formar discípulos de Jesús, que en medio del reino de las tinieblas ellos viven y anuncian otro reino diferente, que es el reino de Dios aquí en San Juan, Puerto Rico y en el mundo. La Travesía es una comunidad centrada en el Evangelio, comprometida con formar discípulos que viven y anuncian el reino de Dios. Y quisiera terminar con las palabras de esta hermosa canción: despiértate, dormilón, no seas como Jonás, recibe la bendición que el Señor Jesús te da. ¿Cómo uno baja a la hora de la cena? Déjeme ver. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer una oración antes de la cena. Gracias, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra. Señor, somos pequeños y somos gente ordinaria. Y aquí estamos poniéndonos nuestras vidas en tus manos como iglesia La Travesía. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanitas que están aquí presentes. Gente sencilla, que Dios tú despiertes en nuestros corazones ese sentido de misión. Hay perdidos que necesitan escuchar el Evangelio, que podamos nosotros tener la compasión que tú tienes hacia ellos. Forma eso en nosotros, Señor. Cuídanos de ser duros y obstinados como Jonás, Señor. Cuídanos de ese sentimiento cuando nos envías a acercarnos al que necesita. Señor, lo pedimos en tu nombre y todos juntos podemos decir amén.